Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Recas y esto es una presentación sobre los motores eléctricos. Vamos a hacer un breve repaso sobre los diferentes tipos de motores eléctricos que hay, su clasificación y la constitución de estos motores. Entonces, vamos a seguir un poco este índice en el que vamos a hablar un poco de las partes del motor eléctrico, la clasificación de los diferentes motores, un ejemplo de cálculo del rendimiento, potencia útil y potencia absorbida, cómo están relacionados estos aspectos y fabricación de motores. Y luego pues una pequeña conclusión personal. Comenzamos por las diferentes partes del motor eléctrico. Todos los motores eléctricos se diferencian estas tres partes, que son las principales: el estator, el rotor y el entrehierro. ¿Cuál es cuál? Pues el estator sería la parte fija del motor, que en este caso, como podemos ver en esta foto, el estator iría aquí, en esta zona, y el rotor, que es la parte móvil, es decir, la parte del motor eléctrico que va a girar una vez que reciba esa cantidad de electricidad, va a girar. Y luego está el entrehierro. ¿El entrehierro qué es? El entrehierro es justo el espacio que queda una vez que colocamos el rotor en el hueco disponible. Entre el rotor y el estator tiene que quedar un hueco. Ese hueco no puede ser muy grande, no puede haber mucha cantidad de aire entre medias y tiene que tener la holgura suficiente para que el rotor encaje perfectamente y evidentemente pues no roce en los devanados, en las bobinas o en las diferentes partes que tiene el motor. ¿Por qué? Pues evidentemente sería un problema porque el rotor no podría girar bien. Si hay mucho aire, pues los campos magnéticos que se producen dentro de este motor serían bastante más débiles, con lo cual tiene que estar bastante calculado ese espacio. Es importante que no sea muy grande y que permita una holgura para que el rotor se pueda mover perfectamente dentro de su hueco. Aquí en esta foto podemos ver las diferentes partes también de los motores, como son, por ejemplo, pues el devanado inducido, el devanado inductor, el entrehierro, que es este pequeño hueco que tenemos aquí, que es el pequeño aire que hay entre la parte fija del motor y la parte que gira. La parte que gira, como hemos dicho, sería el rotor y esta parte de aquí, que sería la fija, sería el devanado inductor en este caso, y el inducido sería el rotor. Esto ocurre sobre todo en los motores de corriente continua y de corriente alterna, en motores hasta cierta potencia. En generadores grandes el sistema se, se revierte y sería al revés. El devanado inducido pasaría a ser el estator, que sería la parte fija, y sería justo al contrario que en un motor de corriente continua. Aquí en esta foto podemos apreciar un poco la clasificación de los motores eléctricos a grandes rasgos. Todos estos serían los diferentes tipos de motores que existen. Tenemos dos grandes tipos de motores que son los de corriente continua y los de corriente alterna, y estos a su vez se subdividen en diferentes grupos, como podemos ver aquí en esta diapositiva. Los motores de corriente continua tenemos estos cuatro grupos que serían excitación independiente, excitación en serie, shunt o derivación y motores de excitación compound. Todo esto en corriente continua. Luego, en corriente alterna, tenemos a su vez dos grupos que serían los motores síncronos y los asíncronos, divididos a su vez pues también en monofásicos y trifásicos. Los monofásicos tenemos estos tres tipos: bobinada auxiliar, espiral en cortocircuito y universal. Y los motores trifásicos tendríamos dos tipos: de rotor bobinado y el tipo jaula de ardilla, que es uno de los más utilizados en este tipo de motores trifásicos.
dentro de los motores asíncronos. Aquí podemos ver una placa identificativa de un motor donde nos explica un poco las condiciones de uso de este motor, las tensiones, la potencia nominal, la intensidad de corriente y la eficiencia del motor, las revoluciones también. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en esta etiqueta la tensión de funcionamiento de este motor. Este motor sería un motor trifásico para una tensión de 400-690 voltios a una frecuencia de 50 hercios con una potencia nominal de 22 kilovatios. La intensidad de corriente, pues si lo conectamos a 400 voltios serían 39,7 amperios y si lo conectamos a 690 tendríamos una intensidad de corriente equivalente a 22,9 amperios. Todo esto, el coseno de phi sería el valor que tenemos es de 0,88, la eficiencia del motor sería de un 91,5%, como nos está explicando aquí en este apartado, y las revoluciones del motor, el régimen máximo de giro sería de 1460. Y aquí tenemos, en este apartado, nos explica si lo vamos a conectar a 400 voltios de tensión, tenemos que hacer una conexión en triángulo y si lo vamos a conectar a 690 voltios tendremos que hacer una conexión en estrella. Esto es importante porque si conexionamos el motor de una forma incorrecta, pues vamos a sobrecargar el motor de forma innecesaria y podemos evidentemente llegar a romperlo por sobrecalentamiento. Entonces, la placa de características de los motores es muy importante tener en cuenta todos los datos que nos está dando para poder hacer un uso correcto de este motor y usarlo para aquellos fines en los que ha sido diseñado. Entonces, aquí en este apartado podemos ver también cómo tendríamos que hacer o la relación que existe, mejor dicho, entre el rendimiento, la potencia útil y la potencia absorbida. Estos tres conceptos son muy importantes. El rendimiento viene a ser resultado de la potencia útil y la potencia absorbida. Es un valor que nos dice la relación que existe entre las dos. La fórmula para poder calcularlo sería, pues este rendimiento sería igual a la potencia útil partido de la potencia absorbida. Una vez que nosotros conocemos esta relación, para poder saber el rendimiento, también podemos saber cómo despejar para poder calcular la potencia absorbida o la potencia útil. Entonces, en este caso, la potencia absorbida sería igual a la potencia útil partido del rendimiento o la potencia útil sería igual a la potencia absorbida por el rendimiento. Entonces, conociendo esta relación, pues podemos conocer cómo se relacionan tanto la potencia útil como la potencia absorbida. ¿Qué es la potencia útil? La potencia útil es la potencia nominal del motor. Y la potencia absorbida es la potencia que el motor coge de la línea donde nosotros lo estamos enganchando. A la siguiente. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un motor con una potencia nominal de 1500 vatios y un rendimiento del 90%. La pregunta sería, ¿cuál es la potencia absorbida de la red? Pues teniendo en cuenta que la potencia nominal son 1500 vatios y el rendimiento es del 90%, que esto, con echar simplemente un vistazo a la placa de características del motor lo podríamos saber, pues los 1500 vatios, lo que tendríamos que hacer para poder calcular esa potencia absorbida, lo tendríamos que dividir entre el rendimiento. El rendimiento, como nos están diciendo que es un 90%, pues entonces ese 90% nosotros lo tenemos que dividir entre 100
y se nos queda 0,9. Por lo tanto, la potencia absorbida es el cociente de dividir los 1500 entre 0,9, nos quedaría que serían 1666,6 vatios. Aquí, en esta diapositiva, tenemos pues una foto de uno de los motores. eh, en este caso sería tipo jaula de ardilla. Vamos a pasar a cuál sería la fabricación de los motores, las diferentes fases por las que se pasa. Estas, las principales, serían el diseño electromagnético y mecánico, que aquí es muy importante porque es donde nosotros vamos a conocer con las especificaciones que nos ha pasado el cliente, pues conocer cuáles son los requerimientos para poder sobredimensionar y diseñar esa capacidad electromagnética del motor para que pueda pues, cubrir las necesidades que nos está pidiendo el cliente. El siguiente paso sería la fabricación del rotor y del estator, una vez que ya tenemos la primera parte hecha. Es una fase también muy importante donde hay que tener pues, unos requerimientos de calidad importantes para que el motor pues, se fabrique con las condiciones necesarias para que ese motor pues, funcione correctamente. Después tenemos la parte de ensamblaje y montaje de la máquina, donde ya una vez que se ha fabricado el rotor y el estator, pues ensamblamos todo. Y una vez que se ensambla todo, eh, se hacen las diferentes pruebas para poder verificar que ese motor cumple con las necesidades que nos ha pasado nuestro cliente y las necesidades que nos dicen los sistemas de calidad. Es decir, que el motor, la fabricación, los componentes y el funcionamiento cumplen con los requerimientos de calidad necesarios. Después de este control de calidad se hacen pruebas para ver que el motor funciona correctamente y después la última parte sería la entrega al cliente, en este caso. Y como conclusión final, podríamos decir que los motores eléctricos pues, son muy importantes, están presentes en muchísimos sectores en nuestra sociedad. Forman parte de sistemas un poco más grandes, como por ejemplo puede ser el motor de una depuradora o el motor de un robot en una cadena de montaje, o por ejemplo esta foto que nos indica pues, el motor de un ascensor. Entonces son partes esenciales para poder hacer funcionar otros circuitos de una forma correcta y de una forma necesaria, porque en esta sociedad cada vez tenemos un poco más de necesidad de tecnología debido a que hay un mayor consumo también por parte de nuestra sociedad y los motores pues son una parte muy importante de ese ciclo y permiten facilitarnos un poco la vida en ese sentido, tanto a nosotros a nivel individual como pues a nivel industrial. Bueno, y hasta aquí la presentación. Muchas gracias. Espero que sea de su agrado y hasta la próxima.